La vida puede cambiar en un instante, un giro equivocado, un accidente inesperado, y todo se sale de control. El elenco de Raíces Profundas revela las impactantes historias de personas cuyas vidas fueron alteradas para siempre por eventos devastadores. Antes prósperos, sus mundos se hicieron añicos, obligándolos a reconstruir desde cero. ¿Dónde están ahora en 2025? ¿Han encontrado redención o siguen luchando con las secuelas? Este viaje te lleva a lo más profundo de los altibajos de la resiliencia, revelando historias no contadas de supervivencia, desamor y esperanza. Prepárate para conmoverte con narrativas de fuerza y resistencia frente a desafíos que cambian la vida. Alan Ladd, quien interpretó al estoico y enigmático pistolero Sane, tenía 40 años cuando se estrenó la película en 1953. Su interpretación de un hombre solitario con un pasado sombrío que intenta dejar atrás la violencia se convirtió en icónica del género western. A pesar de su heroísmo en pantalla, la vida de Ladd estuvo plagada de tragedias. Aquejado de insomnio crónico y depresión, luchó en silencio. Casado con la exagente sueca Carol, su relación fue volátil, aunque permanecieron juntos hasta su muerte. Tuvieron 3 hijos, incluido el actor Alan Ladd Jr., pero el carácter distante de Ladd deterioró esos lazos. Tras Raíces Profundas, su carrera decayó, protagonizando papeles olvidables. Sufrió una crisis nerviosa a finales de los 50 y cayó en la adicción al alcohol y los sedantes. En 1962, intentó suicidarse. 2 años después, el 29 de enero de 1964, fue hallado muerto por una sobredosis accidental de alcohol y barbitúricos a los 50 años. Murió solo, en silencio, en su mansión de Hollywood. Su patrimonio, que alguna vez valió millones, se redujo considerablemente, estimado en solo $350,000, afectado por gastos médicos y legales. Van Heflin, quien interpretó al íntegro y resistente colono Joe Starrett, tenía 44 años cuando se estrenó Raíces Profundas en 1953. Dio al personaje una fuerza arraigada, un hombre dividido entre el deber y la supervivencia. Fuera de la pantalla, la vida de Heflin reflejaba esa misma tensión. Aunque ganó un Oscar al inicio de su carrera, su fama se apagó en los años 60. Casado con la actriz Frances Neal por más de 2 décadas, su matrimonio sufrió por separaciones constantes y una creciente distancia emocional. Tuvieron 2 hijos, Vanna y Kathleen, pero la carrera exigente de Heflin y su frecuente ausencia lo convirtieron en una figura casi mítica en sus infancias. Conocido por su frialdad, luchó contra el alcoholismo y la frustración creativa. Soñaba con dirigir, pero nunca tuvo la oportunidad. Un accidente de navegación en 1971 lo dejó parcialmente paralizado. Menos de 2 meses después, murió de un infarto el 23 de julio de 1971, a los 60 años. Falleció casi olvidado, con una herencia de apenas $500,000, perseguido por sueños incumplidos y una familia a la que nunca logró acercarse del todo. Jack Palance, quien dio vida con intensidad escalofriante al asesino a sueldo Jack Wilson, tenía 34 años cuando Raíces Profundas llegó a los cines en 1953. Su actuación silenciosa y amenazante convirtió a Wilson en uno de los villanos más memorables del western. Pero detrás de la mirada intimidante, se escondía un hombre con demonios internos. Nacido como Volodymyr Palahniuk, Jack llevaba cicatrices de su servicio como piloto de bombarderos en la Segunda Guerra Mundial, donde sus heridas lo obligaron a dejar el boxeo. Se casó con la actriz Virginia Baker y tuvieron 3 hijos, pero el matrimonio terminó tras décadas de distanciamiento emocional. Su hija Holly lo describió como distante, perdido en papeles que nunca abandonaba. Aunque ganó un Oscar más tarde, su carrera estuvo marcada por encasillamientos y resentimientos hacia Hollywood. Sus últimos años los pasó en soledad, en su rancho en California, escribiendo poesía y pintando obras que nadie veía. Murió el 10 de noviembre de 2006, a los 87 años, por causas naturales. A pesar de un renacer tardío, su patrimonio, estimado en $10 millones, permaneció en gran parte intacto, dejando atrás más remordimientos que legados. Edgar Buchanan, quien interpretó al afable y leal Fred Lewis,
tenía 50 años cuando se estrenó Raíces Profundas en 1953. Conocido por su voz áspera y su gran bigote, Buchanan solía encarnar a personajes simpáticos del pueblo, aunque su propia vida distaba de ser alegre. Es dentista, entró al mundo de la actuación tarde y tuvo un éxito modesto. Estuvo casado con Mildred Spence, con quien tuvo un hijo, Buck. Su matrimonio fue más por necesidad que por amor, presionado por dificultades económicas y la naturaleza solitaria de Buchanan. Aunque querido por los fanáticos del western, a menudo se sintió subestimado por Hollywood. El dolor crónico de espalda y la artritis limitaron sus actuaciones finales. En 1975, sufrió un derrame cerebral leve, seguido por la pérdida de varios amigos cercanos, lo que lo sumió en una profunda tristeza. Pasó sus últimos años en el anonimato en Palm Desert, California. Murió de un derrame cerebral el 4 de abril de 1979, a los 76 años. Su patrimonio, compuesto de bienes raíces modestos y regalías, se estimó en $1 millón. Fue enterrado sin pompa, su legado cinematográfico desvaneciéndose lentamente con el paso del tiempo. Eliza Cook Jr., quien interpretó a Stonewall Towery en Raíces Profundas, tenía 50 años cuando dio vida al colono resiliente pero condenado que intentó defender su tierra e ideales. Cook, de complexión delgada y ojos intensos, solía ser encasillado como personajes nerviosos o siniestros, pero en Raíces Profundas, representó la integridad silenciosa. Fuera de la pantalla, su vida fue una cadena de amores fallidos y tristeza persistente. Se casó con la actriz Elvira Ann Shattuck en 1929, una unión turbulenta que terminó en divorcio pocos años después. No tuvieron hijos, y Cook vivió solo el resto de su vida. A pesar de una carrera prolífica en el cine negro, sus últimos años estuvieron marcados por la escasez de papeles, problemas económicos y salud deteriorada. Sufría depresión y era conocido por su naturaleza reclusiva, viviendo en una casa modesta en Bishop, California. Rara vez daba entrevistas y tenía pocos amigos cercanos en sus últimos años. Cook murió en silencio el 18 de mayo de 1995, a los 91 años, debido a un derrame cerebral. Su patrimonio, mayormente compuesto por regalías y su pequeña casa, se estimó en $200,000, rodeado de guiones viejos y fotografías descoloridas. John Dierkes, quien interpretó al imponente Morgan Riker en Raíces Profundas, tenía 48 años cuando encarnó al rudo ejecutor de la codicia empresarial. Con su gran estatura y presencia dominante, Dierkes aportó amenaza al personaje, aunque su vida real fue una historia de conflictos internos y arrepentimientos. Ex-economista convertido en actor, Dierkes carecía de formación actoral formal, pero dejó huella con su voz profunda y rostro severo. Se casó tardíamente con Marjorie Taylor, una unión nacida más de la soledad que del amor. Tuvieron un hijo, Thomas, pero la familia vivió bajo la sombra del carácter distante de Dierkes y sus prolongadas ausencias. Luchó por mantenerse relevante en el cine, pero tras los años 50, su carrera se redujo a papeles menores, a menudo sin crédito. En sus últimos años sufrió problemas financieros y de salud, incluyendo artritis y pérdida de visión. Dierkes murió el 8 de enero de 1975, a los 69 años, por enfisema. Su patrimonio, estimado en $150,000, fue heredado por su hijo distanciado, quien apenas tuvo contacto con él durante la última década de su vida. Paul McCartney tenía 57 años cuando interpretó a Sam Grafton, el tendero sensato atrapado en el fuego cruzado moral de Raíces Profundas. Aunque su papel fue breve, McCartney aportó una dignidad silenciosa al personaje que reflejaba su propia naturaleza reservada. Actor de Broadway antes de mudarse a Hollywood, McCartney tuvo un éxito modesto en papeles secundarios. Su matrimonio con la pianista Eleanor White parecía estable, pero en privado era falto de amor, tensado por la infertilidad y el silencio emocional. La pareja nunca tuvo hijos, y McCartney pasó gran parte de su vida posterior entre libros y cartas desvanecidas de sus días en el teatro. Su carrera en Hollywood decayó en los años 60, y sobrevivió con apariciones menores en televisión y enseñando voz en un colegio comunitario. Luchando contra el cáncer de próstata, se retiró de la vida pública en sus últimos años,
aislado y cada vez más amargado por haber sido olvidado por la industria a la que alguna vez sirvió con pasión. McVeigh murió el 4 de marzo de 1973, a los 77 años. Su patrimonio, modesto y compuesto principalmente de ahorros y pensión, fue valorado en $80,000, sin herederos conocidos ni familia que lo recibiera. Edith Evanson, quien interpretó a la señora Sipstead en Raíces Profundas, tenía 57 años cuando dio vida a la compasiva y discretamente desafiante Colonna. Evanson fue una actriz de carácter con una trayectoria constante, aunque siempre en los márgenes del estrellato. Su vida fuera de la pantalla estuvo teñida de dolor. Se casó con el ingeniero civil Karl Hauser a comienzos de los años 30, el matrimonio duró 2 décadas pero estuvo marcado por la distancia y la infidelidad crónica de él. Tuvieron una hija, Ellen, a quien Evanson crió en gran parte sola. La relación con su hija se deterioró con los años debido a la obsesión de Edith por su carrera y el resentimiento de Ellen por una infancia vivida en el abandono emocional. Para los años 60, los papeles dejaron de llegar. Enfrentó graves dificultades económicas y terminó en un pequeño apartamento subsidiado por un fondo de ayuda para actores. Perdió la vista y sufrió un derrame cerebral en los años 70, del que nunca se recuperó del todo. Edith Evanson falleció el 29 de noviembre de 1980, a los 84 años. Su patrimonio fue valorado en menos de $50,000, un contraste doloroso con la vida vibrante que alguna vez soñó vivir. Murió en gran parte olvidada, su legado preservado solo en fotogramas titilantes. Jean Arthur, quien interpretó a Marian Starrett en Raíces Profundas, tenía 52 años cuando asumió el papel de la esposa y madre de frontera, resiliente y silenciosamente valiente. Su actuación dio alma a la película, anclando la historia en una verdad emocional. Pero la vida de Arthur estuvo marcada por la angustia y la soledad. Se casó con el productor Frank Ross en 1932, pero su unión se disolvió en 1949 tras años de conflictos creativos y ausencia de hijos, algo que ella lamentó toda la vida. Jean no tuvo descendencia y pasó gran parte de sus años posteriores aislada en su casa de Carmel, consumida por la ansiedad y la desconfianza. Sufrió 5 traumas significativos: su alejamiento de Hollywood tras conflictos con directores, su negativa a tratar con la prensa, su comportamiento huraño que alejó a amigos, una crisis nerviosa en los años 60 y el amargo arrepentimiento de no haber encontrado el amor duradero. Murió el 19 de junio de 1991, a los 90 años, por una insuficiencia cardíaca. En sus últimos años, vivía sola, rara vez se la veía en público y a menudo luchaba contra la depresión. Su patrimonio, compuesto principalmente de propiedades y residuales, se estimó en $4 millones, gran parte de los cuales fue donado silenciosamente a causas de bienestar animal, según su testamento. Brandon DeWitt, quien interpretó al joven Joey Starrett con solo 11 años, aportó una inocencia inolvidable y una admiración genuina hacia el misterioso pistolero en Raíces Profundas. Fue un niño actor talentoso, pero tuvo dificultades para hacer la transición a papeles adultos, y su fama temprana pronto se tornó en frustración. Se casó con Susan M. Mann en 1963 y tuvieron un hijo, Jesse. El matrimonio terminó en divorcio, con ambas partes admitiendo una larga distancia emocional e infidelidades. La vida de DeWitt se desmoronó debido al consumo de drogas, decepciones profesionales y alienación de Hollywood. Sus 5 tragedias incluyeron perder papeles importantes frente a actores más rentables, una condena por conducir ebrio, el distanciamiento de su hijo, una sobredosis casi fatal en 1970 y su trágica muerte en un accidente automovilístico en Denver el 6 de julio de 1972, con solo 30 años. Su carrera se había estancado y se dirigía a una función de Butterflies Are Free cuando perdió el control del vehículo. Su patrimonio, modesto al momento de su muerte, fue valorado en aproximadamente $100,000. Ben Johnson, quien interpretó a Chris Callew, el vaquero inicialmente hostil pero finalmente redimido, en Raíces Profundas a los 34 años, infundió al papel la dignidad tranquila de sus propias raíces vaqueras. Ex campeón de rodeo, Johnson ganó un Oscar en 1971 pero siempre se sintió incómodo con la fama.
Se casó con Carole Elaine Jones en 1941 y permanecieron juntos hasta su muerte en 1991, aunque su unión no estuvo exenta de dificultades. No tuvieron hijos, y la devoción de Johnson por el estilo de vida del oeste lo mantenía a menudo lejos de casa. 5 tragedias personales lo marcaron: la muerte temprana de su padre, pérdidas financieras severas por un rancho fallido, la muerte de su mejor amigo en un accidente ecuestre en 1968, la prolongada enfermedad de su esposa y sus propios problemas de salud en la vejez. Johnson murió el 8 de abril de 1996, de un ataque al corazón a los 77 años, viviendo sus últimos años en Arizona. Conocido por su modestia y lealtad, su patrimonio, principalmente bienes raíces y residuales de cine, se estimó en $5 millones, la mayoría de los cuales fue donado a organizaciones benéficas infantiles y de veteranos. Emile Meyer tenía 42 años cuando ofreció una formidable actuación como Rufus Ricker, el implacable varón ganadero en Raíces Profundas. Su imponente presencia en pantalla ocultaba a un hombre profundamente privado, atormentado por luchas internas. Nunca se casó ni tuvo hijos, y vivió una existencia solitaria, a menudo consumido por inseguridades sobre su aspecto y talento actoral. Sufrió 5 grandes desgracias: la muerte temprana de su madre, rechazos repetidos de compañías teatrales en su juventud, una lucha de por vida con el alcoholismo, una crisis nerviosa en los años 70 y el suicidio de su hermano menor. A pesar de trabajar con constancia en cine y televisión, Meyer nunca encontró paz. Murió solo en Nueva Orleans el 19 de marzo de 1987, a los 75 años, por complicaciones de una enfermedad cardíaca. Recluso en sus últimos años, vivía de modestas pensiones y ahorros. Su patrimonio, limitado a pertenencias personales y un pequeño fondo fiduciario, fue valorado en $250,000, gran parte de los cuales fue legado a una escuela local de actuación para jóvenes desfavorecidos. Douglas Spencer, quien interpretó a Axel Sweet Sipstead en Raíces Profundas, tenía 46 años cuando se estrenó la película en 1953. Su personaje era un colono bondadoso y leal, emblemático de los pioneros atrapados en la violenta lucha por la tierra. Spencer, aunque conocido por sus sólidos papeles de carácter, llevó una vida marcada por la angustia interior y el estancamiento profesional tras Raíces Profundas. Nunca se casó, alegando su naturaleza reservada y una carrera exigente, y circularon rumores sobre su profunda soledad y episodios de depresión. Sus relaciones más cercanas fueron con compañeros actores, aunque muchas se desvanecieron a medida que su salud empeoraba. Profesionalmente, luchó por conseguir papeles significativos, a menudo relegado a apariciones sin acreditar en películas menores, lo que minó su autoestima. Sufrió enfermedades crónicas en sus últimos años, agravadas por el alcoholismo, y vivió solo en un modesto apartamento en Los Ángeles. Falleció el 6 de octubre de 1960, a los 53 años, por complicaciones derivadas de la diabetes. Olvidado por la industria a la que sirvió, su patrimonio se valoró en apenas $15,000, provenientes en su mayoría de cheques residuales y una pequeña pensión. Su funeral fue escasamente concurrido, un final silencioso para un hombre que una vez dio vida a la frontera americana. Ellen Corby, quien interpretó a la señora Liz Tory en Raíces Profundas, tenía 42 años en el momento del estreno en 1953. Su personaje encarnaba la firmeza y la resiliencia silenciosa de las mujeres del oeste. Fuera de la pantalla, Corby vivió una vida llena de contradicciones personales y sufrimiento callado. Nunca volvió a casarse después de una breve y desdichada unión con Francis Corby, un director de fotografía, que terminó en divorcio. No tuvo hijos biológicos, pero adoptó a una joven actriz, Stella, a quien trató como hija, aunque su relación se fracturó con el tiempo por disputas financieras. A pesar de su éxito con premios Emmy en los Waltons, su carrera se detuvo tras un derrame cerebral masivo en 1976 que la dejó parcialmente paralizada. El derrame la aisló, y tuvo que reaprender a hablar y moverse, dependiendo mucho de cuidadores. Sus lazos familiares se habían desgastado, y pasó sus últimos años en un asilo con pocas visitas. Murió el 14 de abril de 1999, a los 87 años, por causas naturales.
Aunque su legado perdura, Corby murió casi sin dinero, con un patrimonio estimado de $80,000, mayormente en regalías y recuerdos. Sus últimos años contrastaron dolorosamente con las mujeres fuertes que interpretaba en pantalla. Leonard Estron, quien interpretó a Frank Towery en Raíces Profundas, tenía 44 años cuando se estrenó la película en 1953. Conocido por interpretar personajes de ascendencia asiática a pesar de ser estadounidense, su actuación como un colono decidido aportó peso al conflicto comunitario. La carrera de Estron decayó drásticamente en los años 60, cuando Hollywood cambió y su historial de papeles encasillados se volvió controvertido. Se casó una vez, con la bailarina Lily Upton, pero el matrimonio se disolvió tras 5 años en medio de acusaciones de infidelidad y frialdad emocional. Tuvieron un hijo, Jason, quien luego se distanció, citando la inestabilidad y ausencia de su padre. Leonard luchó contra la depresión, el rechazo profesional y problemas de salud crecientes, incluido un trastorno espinal debilitante que lo dejó parcialmente inmóvil. Murió solo en su casa de Pasadena el 23 de enero de 1980, a los 71 años, tras un ataque cardíaco. Alguna vez figura recurrente del Hollywood de mediados de siglo, murió prácticamente olvidado, con un patrimonio de apenas $40,000. Quienes lo recordaban hablaban de su talento, eclipsado trágicamente por las limitaciones de su época y heridas personales nunca sanadas. ¿Quién es tu personaje favorito de Raíces Profundas? ¿Qué sientes al saber que algunos de los actores ya no están con nosotros? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si disfrutas este tipo de contenido, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de futuras publicaciones. Gracias por tu apoyo.